Hasta aquí Hechos Guatemala, muchas gracias por su sintonía. Quédese, pues José Eduardo Valdizán en vivo a continuación en Cara a Cara con los directores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Estarán discutiendo la actual crisis en la red hospitalaria y también la falta de insumos en los mismos. Pasamos entonces a Cara con José Eduardo. Buenas noches. Adelante, señor Valdizán. Es usted el dueño de la pantalla. Muchas gracias, Joaquín. Efectivamente, entonces iniciamos ya Cara a Cara esta noche. Como les habíamos avisado, por muchísimos medios promocionales del canal y también en las redes sociales, tenemos hoy la visita de los directores de los dos hospitales más grandes del país. El Hospital Roosevelt, está el director, que es el doctor Carlos Soto, y del San Juan de Dios está el director, el doctor Julio Figueroa. Muchas gracias por haber atendido a nuestra invitación. Así es que iniciamos de una vez para conversar con ustedes. En el caso del Roosevelt, creo que vamos a ir separando cómo está la situación porque me parece que hay aristas un poco diferentes. En el caso del Roosevelt, ¿cuál es la situación exacta, doctor Soto? Bueno, en la actualidad el Hospital Roosevelt está pasando por una crisis quizás la más grande o la más grave desde que yo ingresé hace 2 años y probablemente desde que yo era externo en 1974. Ha sido una crisis que se ha venido ahondando realmente. Cada día más pacientes que atender, cada día más problemas de violencia, cada día más problemas de accidentes automovilísticos y nosotros cada día con menos insumos para poder atender a toda esta población. Esto nos ha llevado obviamente a una situación crítica a tal nivel que hemos tenido que, se han tenido que tomar medidas ya de tipo de cerrar las consultas externas y las cirugías selectivas. ¿Por qué razón? Obviamente porque las consultas externas es donde ingresamos a los pacientes que van a ser estudiados, los pacientes que tienen algún problema de lesiones óseas, problemas de hernias crónicas, que hay que ingresarlos para estudiarlos y operarlos. Todo eso nos consume insumos. Entonces, obviamente, lo que hemos tenido que hacer es mantener, por toda esta situación que les comentaba antes, es mantener abastecidas las emergencias a un 100% si se puede. Tenemos las limitaciones, obviamente, de que a la hora de que sucediera alguna situación seria en Guatemala, un bus que se choque o una situación de ese tipo, no aguantaríamos nosotros con más de 50 pacientes que entren a una misma hora. Entonces es problemático porque el pueblo piensa que nosotros tenemos en alguna medida la culpa de esta situación, y la culpa se viene arrastrando por toda la deuda que se tiene desde hace varios años, pero que ahorita hizo un boom de una vez porque nos dejó sin insumos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en algunos instantes poco más o menos tratar de dirimir de quiénes son las responsabilidades, porque en todo caso esto es importante, pero ¿cómo se encuentra el San Juan de Dios, doctor Figueroa? Sí, es una situación similar, ¿verdad? Es decir, la situación de todos los hospitales de la red de servicios de salud del Estado están pasando por una crisis que obviamente, como decía el doctor Soto, se agudizó en estos últimos meses y que es producto realmente de no haber manejado una deuda de una manera coherente que se venía arrastrando particularmente del año anterior. Esto obviamente hizo difícil adquirir los insumos durante este año y eso ha causado una crisis tremenda dentro de las instituciones. Entonces hemos vivido durante todo el año un proceso de desabastecimiento por no tener un presupuesto adecuado para atender a toda la población que no se puede detener, ¿verdad? Que llega a los hospitales, es decir, el 85%, un poquito más, casi el 90% de las personas que acuden a los hospitales de este tipo como el San Juan de Dios o el Roosevelt lo hacen a través de las emergencias. Son situaciones médicas que no pueden diferirse. Ahora, digamos en el caso de... Los guatemaltecos han hecho un esfuerzo presupuestario, diría yo. Tengo una comparación que tal vez nos pueden poner allí para que ustedes puedan apreciar y recordar esto. De 2005 para acá, el presupuesto del Ministerio de Salud ha crecido alrededor de 150%. O sea, ha crecido bastante. Ustedes pueden ver ahí los datos.
Tenemos aquí los datos que podemos ver. Este es el presupuesto del 2005. Vean ustedes, el presupuesto general de egresos y egresos de la nación en aquella época era de 32.300 y tantos millones de quetzales, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en aquella época estaba en 1.867 millones, de los cuales en funcionamiento, que en su mayoría, como siempre ha sido, sueldos y salarios, estaban en 1.808 millones, y para inversión propiamente, y me imagino que ahí va el tema de los medicamentos, insumos y todo eso, pues tenía apenas 59 millones. El panorama ha cambiado sustancialmente, porque si vemos el presupuesto del 2015, vamos a ponerles las láminas allí. Bueno, en el presupuesto del 2015 vemos que de los 1.800 que teníamos en el 2005, hace 10 años, en el 2015 tenemos 5.647 y fracción de millones de quetzales presupuestados. Y igualmente el rubro más importante pues es el que tenemos marcado como funcionamiento, donde van nuevamente los sueldos, salarios, etcétera. Pero si ustedes ven, son 264, a ver, yo no distingo bien en este momento, pero 260 y pico de millones que son de inversión. O sea, hay en teoría, o sea, presupuestados, o sea, hay más dinero en inversión y hay mucho más dinero en presupuesto. El presupuesto de salud ha crecido en un 150%, poco más o menos desde aquellos días. Entonces, si vemos la calidad de atención que recibe el guatemalteco, doctores, es quizá peor que en aquellos días. Y las crisis cada vez vienen. Hoy leía justamente para el programa con ustedes, leía yo que a 4 meses de haber ingresado el presidente Pérez Molina, enfrentó la primera crisis. Y era exactamente esta película. No habían insumos, no había nada. Llegó a los hospitales, a los que ustedes representan, Roosevelt y San Juan de Dios, y se encontró exactamente con lo mismo. Entonces, más dinero, pero la película es repetitiva. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta realmente, primero, la población ha ido creciendo desordenadamente en relación a la capacidad que tenemos los hospitales de atención. Por ejemplo, nosotros en el 2005 teníamos las mismas 12 camas de intensivo que teníamos en el 2014. Y hasta este año logramos subir 4 camas de intensivo. Que eso para una población que en el 2005, no sé cuánto, no me recuerdo cuánto era, pero que en el 2015 son 15 millones, no 16 alcanza. Y pico, 16 millones, no alcanza realmente para atender a esta población. El personal humano, que cada vez nos lo limitan más, tiene que trabajar más con los mismos salarios, entre comillas, porque la inflación y toda esa situación. Entonces, la situación en los hospitales se ha vuelto insostenible. ¿Por qué? Mayor cantidad de pacientes que vienen, el presupuesto de los hospitales, yo le podría decir por lo menos en el Roosevelt, ha bajado. En el 2013 el presupuesto del Roosevelt era de 398 millones de quetzales, 400 millones. Ahí no incluía los salarios. Ahorita nosotros tenemos de presupuesto 298 millones en el 2014 y veníamos arrastrando una deuda, como decía el doctor Figueroa, de 110 millones del año anterior. De los cuales solo 275 les han dado, entiendo, vi las cifras hoy, y que tienen un menos 23 millones en lo que tienen para el Hospital Roosevelt, si no ando mal. Sí, ahorita en el Hospital Roosevelt, pónganse, yo desde el primer trimestre de este año me gasté el presupuesto. ¿Por qué? Porque los 298 millones menos los 110 millones que traía arrastrando, menos el 50% que es de salarios, sueldos y salarios, me quedan 70 millones para funcionar. Ahora, lo que cualquier guatemalteco quisiera entender, doctores, y tal vez ustedes nos ayudan a comprenderlo, ¿verdad? Es que efectivamente en el 2005 la población era menor, pero es que el presupuesto ha crecido de los 1.800 a 5.600 y pico en salud pública.
Entonces, vean ustedes que el presupuesto de inversión en aquella época era nada más de 59 millones y hoy es de 250 y tantos millones. Entonces, ha crecido y si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional, no ha sido del 150%, porque ya andaríamos por 30 millones de habitantes. O sea que no es el crecimiento poblacional. ¿Les están asignando realmente el presupuesto que se debe a ustedes en los hospitales o no se los están asignando, doctor Figueroa? Bueno, solo quiero sumar un poquito más a lo que dijo el doctor, ¿verdad? Y lo que usted decía, obviamente la población no ha subido en ese porcentaje. Pero los gastos que tiene el Ministerio de Salud no son exclusivamente de hospitales. Hay otros programas de inversión que los tienen y eso es lo que debería realmente analizarse, ¿verdad? Porque en teoría un 44% del presupuesto se iría hacia el funcionamiento de hospitales. Casi nosotros no tenemos nada en inversión, sino que más que todo en funcionamiento, lo que es compra de insumos y pago de salarios. Inversión es poca porque realmente casi no compramos nuevos aparatos ni nada de ese tipo de cosas. Es poco. Lo cual es grave. Sí, lo cual es grave porque vuelve la situación un poco más compleja. Entonces, habría que desglosar bien, ¿verdad?, cómo se está utilizando el presupuesto del ministerio en general y no solo el de los hospitales. Al de los hospitales se ha incrementado, no voy a decir que no porque ya lo decía el doctor, pero no se ha incrementado proporcionalmente a las necesidades. Bueno, en el caso de ustedes disminuyó de 300 y pico a 298. En el caso de ustedes, ¿cómo estaba el presupuesto del año pasado? Igual, es decir, estamos trabajando de la misma manera. Lo que sucede es que hay que tener los dos escenarios. Uno es el presupuesto que nosotros solicitamos a través de las evaluaciones de las necesidades internas y otro es el presupuesto que asigna el propio ministerio. Eso es lo que estaba hablando el doctor hace un rato. Es decir, este año y el año pasado, por alguna razón, el presupuesto fue disminuido. Ya decía él, nosotros empezamos a trabajar como con un 51% del presupuesto que necesitábamos. Ahora, justamente ahí quiero interrumpirlos. Entonces, el problema no está en que el Congreso de la República no asignó fondos suficientes para el ministerio, pero en el ministerio algo está pasando en donde el dinero se está yendo en otra cosa y no justamente en los hospitales que tendría que mantener de una manera sana, intuyo eso. Estamos hablando ahí del peso que pueda tener los pactos colectivos que se han firmado. Bueno, sin duda eso incidió este año, ¿verdad? Pero hay otros proyectos como la ventana a los 1000 días, ¿verdad? Que era un proyecto que no estaba el año pasado y que pues estaba alrededor de los 700 mil millones, pues. Entonces, aunque sé que el ministerio incrementó a nivel del mes de junio unos 1.100 millones más al presupuesto de los 5.200 que usted hablaba al inicio, habría que ver qué otros programas, ¿verdad?, absorbieron parte del presupuesto en el ministerio y que evitó en un momento determinado que se asignara proporcionalmente lo que era el presupuesto. Fuera de eso, como decía el doctor Soto, yo creo que la grave situación es haber trasladado una deuda flotante, una deuda que no se registró. Porque si la deuda se hubiera registrado, esa deuda hubiera sido absorbida por el Ministerio de Finanzas y no hubiera afectado el presupuesto de los hospitales. Pero se utilizó el mismo presupuesto ya deficiente para pagar una deuda, que es lo que nos tiene en una situación difícil en este momento. Por eso hemos insistido un poquito, ¿me entiende?, en el sentido de que el año siguiente o el año que viene no deberíamos de estar trasladando la deuda de esa manera, sino que registrarla como se debe para evitar una situación similar el año entrante. Ahora, el presupuesto, por supuesto, y esto no es parte de salud, es comentario mío, en el análisis del presupuesto ustedes encontrarían como ciudadanos que lo triste, resulta que los hospitales se quedan sin presupuesto, pero el Congreso de la República siempre tiene presupuesto, y hasta ahorros, dicen ellos. Esos ojalá se quedaran sin presupuesto, eso sí, ojalá cerraran unas cuantas semanas porque de todos modos no trabajan. Y a eso sí, ojalá les atrasaran los salarios. Salarios. Hay un problema salarial grande, entiendo, en los hospitales. Estaba viendo yo que los médicos, hoy una manifestación de médicos y alumnos, y aunque la manifestación no fue numerosa, unos de ellos se quejan de atraso de salarios,
Luego también hay una asamblea de médicos residentes. Los residentes también se están quejando de que no se les ha cancelado ni siquiera la mitad del bono 14, que a dónde estamos, y que además exigen 2 bonos que estaban presupuestados, y ahí salen los bonos. Que son de las muchas cosas que ustedes encontrarían en el presupuesto, bono por antigüedad y el famoso bono por retroactividad, que sería interesante saber de qué se trata eso. ¿Cómo está el tema de los salarios en cuanto a trabajadores, médicos residentes y médicos, doctor? Bueno, nosotros en la actualidad estamos al día en salarios, realmente. El problema es que se han empezado a retrasar el pago de los salarios. Íbamos bien hasta agosto de este año. A partir de agosto de este año se empezó a retrasar el pago de los salarios del subgrupo 18, que es donde están los médicos especialistas. Entonces, esto ha traído una molestia en ellos realmente, porque se les está pagando 10 días después, 15 días después, y esto sí es un problema serio, porque primero en su grupo de 18 se pagan médicos, administrativos, y luego vienen todos los del renglón 0, que son los 031, que cuando yo llegué al hospital, fíjese bien esta situación, el hospital Roosevelt y cada hospital, el renglón 031 se escoge los trabajadores por la dirección del hospital, no tiene que ver el ministerio. Y cuando yo llegué al hospital, los 031 estaban completamente copados. No cabía una persona más, y los salarios de estas personas oscilan 5,000 a 6,000 quetzales. Entonces, eso ha desfinanciado mucho, y el otro problema que hubo con el pacto colectivo es que los 021, que son los médicos residentes, fueron metidos en el pacto colectivo, y ellos no estaban de acuerdo en esta situación, porque ellos están 3 años o 4 en el hospital, no hacen carrera administrativa, que eso es lo que les sirve a algunas personas del pacto colectivo cuando uno se va a jubilar. Pero los residentes en este momento, entonces los bonos de antigüedad, básicamente, los tienen atrasados algunos desde el 2013. Y eso es lo que están protestando ellos, obviamente, con razón, porque no se les han cancelado esos bonos. En cuanto a ¿Cuál es ese de retroactividad? Que lo entendí muy poco. Bueno, lo que pasa es que los residentes que entraron en el 2013 hacen carrera, digamos, R1 a R5, que son los 5 grados de residentes, ¿verdad? El retroactividad no es un bono de retroactividad, sino que eso es lo que les deben a ellos desde el 2013, ese bono que les deben a ellos, y eso es lo que están peleando ellos, la retroactividad de ese bono, que no se los han pagado, y ahorita lo estamos tratando de mandar al ministerio para que ellos los paguen, ya sea a través de la unidad ejecutora, que es la de nosotros, o a través del ministerio. Yo sí siento que el ministerio ha estado desorganizado en el asunto de recursos humanos, muy desorganizado. Ahora, entonces hay una crisis porque no hay insumos, hay una crisis porque les deben a los doctores, hay una crisis porque les deben a los residentes, y encima de todo hay una crisis porque les deben a los trabajadores. ¿Sí? O sea, de ese tamaño es la crisis. Sí, es por eso les digo que es la crisis más impresionante que yo he vivido en este tiempo. El San Juan de Dios, ¿se encuentra en las mismas condiciones? También los médicos, los residentes y empleados en general están en esas mismas condiciones con atrasos salariales. Sí, digamos, no hay atrasos, como decía el doctor Soto, ¿verdad? Lo que está atrasado son esos bonos hacia todo el personal en general. Esos bonos son un producto del pacto colectivo nuevamente, ¿verdad? Y yo creo que aquí el problema, ¿me entiende? Cuando se firma un pacto y no hay un buen sistema de financiamiento para poder absorber esos incrementos que se van a dar salarialmente, nuevamente, ¿verdad? Súmele usted, ¿verdad? Es decir, ya un presupuesto deficitario porque el producto, digamos, de la cantidad del presupuesto en el PIB que se va hacia los sistemas de salud del Estado, que es 1.2, debería ser más, ¿verdad? Para poder abarcar y mejorar toda la situación asistencial de los sistemas de salud. Pero súmele a eso, ¿verdad? Otra crisis adicional de otros programas que fueron absorbidos este año, y aparte de eso, el tema de los salarios, obviamente el presupuesto no iba a alcanzar. Bueno, y le tengo que sumar otra más. Según el ministro Rayo, dice que hay una estructura paralela que consume algo así como el 23%
de salarios y son puras plazas fantasmas y recomendaciones de diputados. Creo que tenemos por ahí unas declaraciones, en algunos instantes la producción me va a indicar cuando ya tengamos esas declaraciones del ministro Rayo, pero fueron otra de las cosas. O sea, tenemos que no se le paga a los médicos, que no se les paga a los residentes, que no se paga, se está atrasado en el tema del pacto colectivo y encima de todo, pues un 23% habla él de una estructura paralela fantasma. Veamos lo que dice el ministro Rayo. En este momento les estamos anunciando la desaparición de esas 23 instituciones o organizaciones paralelas que encontramos aquí en el ministerio. Casos dramáticos, hay un programa hay una unidad de programas, así se llama, ¿verdad? Con 311 personas, la mayoría de ellas administrativas, redundantes, superfluas, que erosionan el presupuesto del Ministerio de Salud. No es que vayamos a despedir a esas 311. Bien, no era el 23%, eran 23 estructuras fantasmas, pero habla de un buen número de plazas que no se sabe, pero que el cheque sí se extiende. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes. Así es que regresamos. Muchos guatemaltecos se esfuerzan por alcanzar el sueño de tener casa propia. Algunos necesitan nuestra ayuda para lograrlo. Para apoyar a la gente que se esfuerza por tener una casa propia, Cementos Progreso presenta Sueño con darte una casa. Por cada saco de cemento vendido durante un mes, Cementos Progreso donará 2 quetzales para un fondo que beneficiará a muchas familias. Participa, nomina tu candidato y dale un hogar a muchos guatemaltecos. Alístense todos que 2 meteoritos van a chocar en Turín. Vuelve la UEFA Champions League con un electrizante choque entre la Juve y el Manchester City. Los ciudadanos viajan a Italia con la fe de romper el maleficio italiano, mientras que los bianconeri salen con el cuchillo entre los dientes buscando quedarse con el primer lugar del grupo D. Este 25 de noviembre tenemos una cita en TV Azteca Guate, la casa del fútbol. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Min, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Min, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Min. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo, llame ya. Bueno, continuando entonces con esta plática que estamos teniendo con los directores de los hospitales Roosevelt, Carlos Soto, y con el director del hospital San Juan de Dios, Julio Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, una estructura fantasma. A ver, y aquí hay otra de las denuncias frecuentes. Usted tiene 2 años de estar como director. Doctor Soto, usted recibió requerimientos de Roxana Valdetti o de varios diputados al Congreso de la República y particularmente del Partido Patriota para incluir personas dentro de el presupuesto del hospital. No, realmente no recibí presiones ni tarjetas de ninguno de ellos, ¿verdad? Ni de la señora Valdetti ni del señor Pérez Molina. La realidad es que sí he recibido más presiones, si lo queramos decir así, de los diputados del Congreso,
que le piden a uno que les dé una plaza o le mandan a uno las famosas tarjetas, que entre comillas siento yo que no es una cosa tan ilegal, ¿verdad? Porque le manden a uno, saluda atentamente al director del Hospital Roosevelt, si se le puede dar una... Es una recomendación velada. Velada, sí, exactamente. ¿Qué diputados le hicieron ese tipo de llamamientos? Algunos de la bancada líder. Líder. En el caso, y una pregunta, ¿usted denunció esto? No, porque no les di las plazas, absolutamente. Yo me niego a eso, de verdad que me niego. Yo me niego a aceptar que me impongan plazas de cualquier nivel que venga. No puedo aceptarlo. Doctor Figueroa, ¿usted recibió recomendaciones de la ex vicepresidenta, del presidente o de diputados al Congreso de la República en el sentido de contratar personal? No, yo no he recibido. Pero tengo menos tiempo que el doctor, tengo 8 meses de estar en el hospital. Ahora, a ver, suena un poco difícil de entender, como si Mariano Rayo está diciendo hay una estructura que descubrimos con 23 organizaciones paralelas, ustedes no hayan tenido mayores presiones al respecto. No, la verdad no, es que depende mucho, siento yo, de cómo maneje uno su hospital. Digamos, en ese aspecto yo sí siento que no debe uno aceptar presiones políticas, y lo he dicho. La presión política lo único que viene a hacer es a crear expectativas que de alguna forma pueden ser ilegales. Por ejemplo, tanto se ha criticado las famosas plazas fantasmas. Yo he tenido unas 23 evaluaciones de la auditoría del ministerio buscando plazas fantasmas, y yo reviso y no he encontrado ninguna realmente. Entonces, el personal que está en el Hospital Roosevelt es un hospital que se chequea, se llama, se controla. Y yo no he visto ninguna plaza fantasma en el Hospital Roosevelt realmente, hasta la fecha. En su caso, doctor Figueroa, en el San Juan de Dios. Del tema de las plazas fantasmas. Fíjese que también hemos revisado, al igual que el doctor. De hecho, cuando yo llegué, unos meses antes, Transparencia había hecho una evaluación de conteo físico de todas las personas y se encontró. Cuando sí llegó la auditoría del ministerio, la auditoría interna del ministerio, en un momento determinado parecía como que no estaba toda la gente. Volvimos a hacer un levantamiento de censo y está toda la gente, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que el tema ese de las plazas fantasmas en realidad hay que saberlo manejar, ¿verdad? Es decir, a veces son esas contrataciones que se hacen de más, ¿verdad? Como esas estructuras paralelas, que no es de extrañarse, ¿verdad? Ahí están hablando del área administrativa de la planta central del ministerio, ¿verdad? En donde eso creció enormemente, ¿verdad? Ahí sí, yo le diría 500 o 600% la cantidad de gente contratada, pero tiene que ver con todos esos programas que van generando internamente dentro del ministerio, ¿verdad? Y el otro asunto es la forma de contratación, ¿verdad? Que la gran mayoría de gente está contratada por contrato, ¿verdad? Por 029. Bueno, me van a perdonar los dos la siguiente pregunta, pero las cosas claras y el chocolate espeso, se decía en Guatemala hace mucho tiempo. Doctores, ¿cómo llegaron ustedes a ser directores de esos hospitales importantes? ¿Son cargos políticos? ¿Lo recomendó Roxana Valdetti? ¿Lo recomendó el presidente Pérez Molina o algún funcionario del gobierno anterior, en el caso suyo? No, en mi caso no. En mi caso fui propuesto por la Junta Directiva Interna del hospital como una persona que podía optar a la plaza. Yo tengo tiempo de trabajar dentro del hospital y en ningún momento me he afiliado a ningún partido político ni estaba ejerciendo en ese momento ninguna actividad dentro del grupo administrativo del hospital. Entonces surge toda la problemática que se empezó a dar con los directores anteriores y la Junta Directiva me propone como director ante el ministro de Salud. Esta era la época del ministro Monterroso. En la época de Monterroso, sí. En su caso, ¿cómo llega usted a ser director del Hospital Roosevelt? Bueno, importante. Yo trabajaba en el ministerio como coordinador general de hospitales y era el supervisor del Hospital Roosevelt. Sucede la situación en que
nombran al director anterior al que estaba yo, y este director hubo problemas realmente de mal manejo del hospital, y lo quitó el ministro Villavicencio. En ese tiempo estaba el ministro Villavicencio. Yo era el supervisor del Roosevelt, yo había estado toda mi vida, había estado en el Roosevelt desde externo hasta que me jubilé en el 2002. Entonces me propuso el doctor Villavicencio que si quería ser director del Hospital Roosevelt. Obviamente los puestos de directores de los hospitales grandes los propone el ministro y son aprobados por la presidencia. Eso sí, así es, ¿verdad? Si no quiere el presidente, no lo aprueba y cambian a otro director. Entonces, a mí posteriormente me llamaron una noche a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana al día siguiente estaba tomando posesión. Pero el que me nombró a mí fue el doctor Villavicencio, fue el que me ofreció la dirección del hospital. Y le digo porque ya tenía 1 año y medio de estar en el hospital como supervisor del Hospital Roosevelt. Yo quiero ponerle las siguientes declaraciones que se dieron por parte del presidente Maldonado, que bueno, hubo una reacción incluso de parte de los médicos en los hospitales acerca de lo que él hizo y quiero escuchar sus comentarios. Vamos a tener esas declaraciones en este momento. Y les diré algo que todos nosotros sabemos hasta emocionalmente. Muchas veces con solo ver al médico ya se tiene un alivio. Y no pueden ellos dejar de recibir al público aunque no tengan nada que darles. Que les den el papelito y ya veremos cómo se puede ayudar a los que no puedan pagar su propia medicina. Pero en este sentido es una apelación a que tengan en cuenta que esas responsabilidades son acumuladas. Esas huelgas las debían haber hecho en otras oportunidades y no ahora cuando nosotros tenemos las gavetas vacías. Que les extiendan el papelito, dice el presidente. ¿Qué diría usted en torno a esas declaraciones? Mire, realmente una de las situaciones complejas de todo esto, ¿verdad?, es el no entendimiento del funcionamiento de los hospitales en un momento determinado. Generalmente a nivel de las consultas externas no se genera una atención profunda, digámoslo así, ahí solo se generan seguimientos de pacientes. Donde se ve realmente la atención más profunda es a nivel de las emergencias y como le decía, más del 85% de los pacientes atendidos dentro del hospital entran a través de las emergencias. Entonces es tal vez falta de la concepción total, ¿verdad?, de la atención que se genera en el hospital y no es a través nada más de eso, pues. Esto es mucho más profundo, es a través de tener todos los elementos para tratar al paciente. Obviamente yo sí lo voy a decir, nunca he estado de acuerdo en las huelgas de médicos, jamás he estado de acuerdo en eso y respeto la opinión de todos los demás. Pero no estoy de acuerdo con eso porque de alguna manera se afecta, directa o indirectamente al paciente. El problema en el país es que no se oye o no se escucha muchas veces ese clamor. Nosotros lo que hemos estado haciendo dentro de los hospitales es pedir por los pacientes y eso a veces se sataniza al final de cuentas. Yo creo que es de los pocos grupos de profesionales que se inmiscuyen dentro de la problemática de su propio cliente, ¿verdad?, que en este caso son los pacientes. Lo que estamos peleando es salud, lo que estamos peleando son vidas. No estamos peleando dinero ni presupuestos. ¿Cuál es su reacción ante las palabras del presidente Maldonado en el sentido de no parar y extender el papelito? Yo realmente respeto mucho al señor presidente. En esta crisis nosotros le hemos pedido dos audiencias al presidente. Nos las ha dado. Una vez fuimos los 3 directores de los hospitales grandes de Guatemala y la otra vez fui yo con mi junta directiva. Y realmente el punto toral del asunto es que nosotros queríamos que ellos acepten la realidad de cómo está la salud en Guatemala. Porque lo que dice Julio es cierto. Nosotros realmente en los hospitales, las consultas externas, lo que se ha detenido es la consulta externa general. Nosotros no podemos detener las consultas externas especializadas. Hemato-oncología, cardiología, nefro, todas esas siguen funcionando. No es
el punto de yo le doy un abrazo al paciente y la receta y se va a ir el paciente contento. No, no se puede. El paciente quiere que uno lo vea. De hecho, nosotros tenemos redes integradas en el hospital donde mandamos los pacientes a los centros de salud y la gente no se quiere ir. ¿Por qué? Porque le tiene confianza al médico del hospital. Tiene años de estar llegando. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con que estén en asamblea permanente los médicos. Yo respeto las decisiones de ellos, siempre los he respetado, pero la realidad es que no contamos con insumos. La población debería ver las crisis que estamos pasando. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables directos de esta crisis? Es que realmente la responsabilidad la tiene el Estado, el Ministerio de Finanzas, que le tiene que pasar los insumos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud dárnoslos a nosotros. Nosotros somos responsables como unidad ejecutora. Eso nos lo ha dicho el ministro Rayo hasta escrito. Pero realmente responsables del manejo del dinero, cómo lo manejamos, la transparencia con la que lo manejamos. Pero no somos responsables porque nosotros no nos dan el dinero. ¿Hay robo en las bodegas de los hospitales? Se ha denunciado mucho el robo en cuanto a medicamentos e insumos. Varios presidentes a lo largo de todos estos años. Yo conversaba con ustedes que yo recuerdo cuando pues daba noticias en los años 90 que estas crisis en los hospitales pues no son de ahora. Claro. Y desde aquella época se habla de robo. ¿Hay robo de medicinas en las bodegas de los hospitales? En las bodegas tal vez no, pero sí hay robo a nivel de la dispensación ya de los insumos. Y eso está dado por faltas a veces de control por un lado y por el otro lado también por no tener o no contar con un grupo de agentes de seguridad que realmente actúen sobre el personal que está sacando insumos dentro de la institución. Entonces sí existe, de hecho eso está documentado. Bueno, a mí me dijo el ministro Monterroso que prácticamente tenían que capturar a alguien con las manos en la masa, como dicen, y aún así, debido a la protección sindical, no pueden ser echados de los hospitales. ¿Es eso cierto? Muchas veces sí sucede así, muchas veces, ¿verdad? En el Hospital General San Juan de Dios, por ejemplo, hemos platicado ese tema con el grupo de sindicato. Ellos han externado que no van a proteger a ninguna persona que esté delinquiendo dentro de la institución, pero hay veces que sí llegan con esa postura, ¿verdad? De que nosotros nos retrocedamos de los despidos que se están haciendo en un momento determinado por ese concepto. Ese problema es complejo, es bien complejo, y nosotros hemos estado tratándole de buscar soluciones incluso con la gente del Ministerio Público, ¿verdad? Porque es complejo, es complejo. Es complejo, le digo, porque funciona no solo el que está sacando el insumo del hospital, sino el que está recibiendo fuera del hospital para la venta, ¿verdad? Y entonces todo eso debería de evaluarse y desintegrar en un momento determinado, ¿verdad? Bien, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con los directores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, con quienes estamos conversando esta noche acerca de la crisis en el sector salud y básicamente en esos dos importantísimos hospitales del país, aunque sabemos por supuesto que esto se replica en los hospitales nacionales en el interior y bueno, no llegamos a dimensionar cómo esté la situación. Vamos a la pausa, regresamos. En Minera San Rafael le entramos con ganas a la educación. Este año entregamos 278 becas de estudio y 4.703 bolsas escolares para echarles el hombro a los estudiantes. Sabemos que la educación es el camino y por eso promovemos que cada día vayan más niños a la escuela. El futuro marcha sobre ruedas con la mejora y construcción de 18 escuelas en la región. Con la mina, el desarrollo sí camina. Minera San Rafael. Mis tacones para las fiestas y mis zapatos bajos para bailar. Mis plataformas de fiesta para Nochebuena y mis zapatos de vestir para el 31. En Payless, mientras más compro, más salgo ganando.
Luce lo último en zapatos y carteras con la promoción mitad de precio de Payless. Compra un artículo y llévate el otro a la mitad de precio. Mami, aquí hay más zapatos. Tu papá nos los regaló, pero él no lo sabe. A todos les gusta Payless. Muchos guatemaltecos se esfuerzan por alcanzar el sueño de tener casa propia. Algunos necesitan nuestra ayuda para lograrlo. Para apoyar a la gente que se esfuerza por tener una casa propia, Cementos Progreso presenta Sueño con darte una casa. Por cada saco de cemento vendido durante un mes, Cementos Progreso donará 2 quetzales para un fondo que beneficiará a muchas familias. Participa, nomina tu candidato y dale un hogar a muchos guatemaltecos. Vuelve el torneo de clubes más importante del planeta. 2 endemoniados equipos salen a la cancha del Juventus Stadium en busca de dar el puñetazo sobre la mesa en el grupo D. La Juve recibe al Manchester City. Los de Pellegrini buscan asaltar Turín, mientras que los aguerridos defensores de la Vecchia Señora buscan sellar su pase a los octavos de final. Y este 25 de noviembre usted una vez más lo vivirá a través de TV Azteca Guate, la casa del fútbol. Muchos guatemaltecos se esfuerzan por alcanzar el sueño de tener casa propia. Algunos necesitan nuestra ayuda para lograrlo. Para apoyar a la gente que se esfuerza por tener una casa propia, Cementos Progreso presenta Sueño con darte una casa. Por cada saco de cemento vendido durante un mes, Cementos Progreso donará 2 quetzales para un fondo que beneficiará a muchas familias. Participa, nomina tu candidato y dale un hogar a muchos guatemaltecos. Zum, 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 te mata Mazda, Mazda te interesa, zum, zum, Mazda te interesa, zum. Mazda, alma en movimiento, el auto más avanzado, ADN japonés de vanguardia, tecnología Skyactiv Mazda, la mejor del mundo. Admira el nuevo Mazda 2 solo en Ibesa, en zonas 11, Sexta Avenida Zona 4 y Boulevard Los Próceres Zona 10. Zum, zum, Mazda te interesa, zum. Mis tacones para las fiestas y mis zapatos bajos para bailar. Mis plataformas de fiesta para Nochebuena y mis zapatos de vestir para el 31. En Payless, mientras más compro, más salgo ganando. Luce lo último en zapatos y carteras con la promoción mitad de precio de Payless. Compra un artículo y llévate el otro a la mitad de precio. Mami, aquí hay más zapatos. Tu papá nos los regaló, pero él no lo sabe. A todos les gusta Payless. Poco más de 100 manifestantes entre médicos del Hospital General San Juan de Dios, pacientes y activistas se volcaron a las calles de forma pacífica y recorrieron puntos estratégicos del centro histórico con el objetivo de exigir a las autoridades sea atendida lo que califican la peor crisis hospitalaria. La PDH ha estado con nosotros y es la peor crisis que hemos tenido. Yo tengo 28 años de estar trabajando en el Hospital San Juan de Dios y nunca habíamos visto esta crisis como la que tenemos ahora. El San Juan de Dios me ha ayudado de mucho a mí, son 3 años que me lleva apoyando ya y pues me siento muy orgulloso de apoyar aquí. Entre las consignas se escuchó el descontento por la privatización de la salud. Los médicos aseguran que lo que se requiere son los insumos, sin importar cuál sea el sistema. Número 1, salvar a todos los hospitales de la red nacional. Y número 2, que los pacientes de escasos recursos tienen que tener una vida digna y una salud digna pública. Estamos en crisis total, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay aparatos, no hay comida. Estamos en la peor crisis. El punto de partida fue desde la 12 calle en el parqueo del centro asistencial y llegó a la Sexta Avenida y 18 calle hasta la Séptima Avenida, pasando por el Congreso de la República, el Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias. Regresamos entonces en esta plática con los directores del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, y con el director del Hospital San Juan de Dios,
Julio Figueroa. Así es que muchas gracias por tenerlos acá. Tenemos muchísimas comunicaciones a nuestro hashtag, ahí pueden enviar sus comentarios, que se llama Hospitales Enfermos. El hashtag de esta noche es Hospitales Enfermos. Ahí nos pueden ustedes dirigir sus comentarios. Aquí tenemos diferentes comentarios de personas que han llegado. Vamos a señalar algunos que no son los más repetitivos y otros los vamos a englobar. A ver, Miriam Labarreda dice, ¿están ustedes dispuestos, directores, a someterse a investigaciones para descartar corrupción? Por supuesto. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Yo pienso que la situación cuando uno va a servir, el espíritu es servir y servir bien. Yo pienso que uno no se tiene que ir a enriquecer ni pensar en eso. Yo me puedo someter a cualquier investigación. De hecho, creo que es una situación que lo deberían hacer de rutina, ¿verdad? Investigarlo a uno. Pero yo pienso que la transparencia para el manejo de los hospitales, cuando uno sabe de dónde viene el dinero que nosotros le tenemos que devolver al pueblo, viene del pueblo. Y el pueblo es el que nos está pagando los salarios a nosotros, a los médicos. Yo creo que es básico que nosotros por lo menos atendamos bien a esta gente y seamos pioneros en demostrar que somos transparentes. Yo sí no aceptaría en un momento dado que no me investigaran, porque esa es parte de que uno está libre de cualquier situación. No hay ningún problema por mi parte. ¿En el caso suyo? Igual. De hecho, debería hacerse, como dice el doctor Soto, ¿verdad? Que se investigue todo, no solo nosotros, todos, ¿verdad? Doctores, obviamente les llegan los insumos a los hospitales y pueden ustedes ver, y ustedes más que nadie, porque además en sus vidas profesionales tienen un amplio conocimiento de cuánto cuestan realmente los medicamentos y cuánto no. De todos he sabido que los medicamentos en el Estado se compran 3, 4, 5, 6 veces más allá de lo que valen. ¿Ustedes han visto esos casos? Mire, es complejo, es bien complejo. Para entender este tema de sobrevaloración en un momento determinado, compra sobrevalorada, este asunto de no entregar un presupuesto adecuado evita que se hagan las compras establecidas por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Cuando usted quiere empezar a hacer las compras a través de la modalidad de cotización o licitación, requiere de lo que se llama un CDP o de los créditos presupuestarios para poder garantizar la compra. Cuando no está ese espacio, empujan al sistema a hacer compras directas y en ese momento es en el que se puede salir del costo las compras. Porque cuando usted está ciñéndose al sistema de compras del Estado, ya está regularizado los precios a ese nivel, particularmente con lo que es todo el contrato abierto. Pero cuando usted no puede adquirir los insumos a través de esas modalidades por no tener los créditos presupuestarios suficientes, entonces empuja el sistema a hacer las compras directas. Y en las compras directas, ahí sí vienen los precios de una manera diferente. Entonces, ahí nos vemos nosotros en una situación bien compleja, ¿me entiende? Porque es comprar este medicamento en un precio que está más alto que el sistema general o no comprarlo, ¿verdad? Y buscar una alternativa. Y eso por eso es el problema de que el presupuesto no se genere, ¿me entiendes? No entiendo, yo personalmente, no entiendo por qué, si a través de un plan operativo anual que se generó, en el que usted está plasmando sus necesidades monetarias, ¿por qué no se asigna de una vez desde principios de año como ha sido tradicionalmente todo el tiempo? Los presupuestos se hacen muchas veces para que los ciudadanos no los entendamos. No digo muchas veces, siempre los hacen para que los ciudadanos no los entendamos y hay muchas partidas que solo los comprende pues el que se inventó el nombre de la partida y eso lo sabemos en contaduría pública, cualquiera sabe eso. Pero a mí me llamó la atención cosas que vi dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, por ejemplo, que en el 2013 compraban insumos como combustibles y llantas por 1,000,000 y pico, 1,800,000, si no, mi memoria no me falla, y resulta que en el 2014 tenían 5 millones y pico. ¿Cómo puede ser de un año a otro una variación así?
¿Usted ha sido testigo de sobrevaloraciones de cosas que sospechosas en la compra de medicamentos, insumos, etcétera? No, es que básicamente el problema es ese, lo que decía el doctor Figueroa. Cuando uno no puede manejar realmente la parte que le da a uno la ley de compras y contrataciones de la transparencia, porque es que el hacer un evento de cotización o de licitación, lo que a mí me asegura es un menor precio y que la gente que va a intervenir en ese proceso son gentes que trabajan en el hospital, son profesionales que conocen de la materia y son profesionales que van a buscar el mejor precio y la mejor calidad. Pero ¿qué pasa? El Hospital Roosevelt, específicamente, el año pasado nos votaron 180 eventos. Es una locura, pues, lo que es hacer un evento, el tiempo, persona que yo gasto en hacer un evento. Y este año no pudimos sacar ni un solo evento, solo por una razón sencillísima, porque no tienen un abogado 011. Imagínense esa razón, y por eso no puede sacar ningún solo evento. Entonces, ¿qué pasa? Que el Hospital Roosevelt se ha abastecido solo por compras directas. Y ejemplo, hace 3 días me dice el jefe de compras, fíjese doctor, que subimos al portal ropa quirúrgica, que es el programa que tenemos ahorita. Y el paquete de ropa quirúrgica vale 36 quetzales. Ayer lo compraron, no porque lo dan en 280. Por Dios santo. Entonces lo que dice Julio, ¿qué hago? ¿Lo compro o no opero? ¿Lo compro o el paciente que llegue se me va a morir? Según entiendo, ustedes van a tener que tener esa decisión. Hablábamos también que anunció el ministro de Finanzas, Carías, que pues ya asignó 350 millones de quetzales al ministerio y que obviamente eso va a ir a dar a compras. ¿Qué va a pasar en estos casos? Porque obviamente no va a haber tiempo de hacer eventos de esa naturaleza que ustedes están hablando. Es que esto es básico, explicárselo a la población. Lo que nos están dando, los 60 millones que nos están poniendo, porque es diferente que tuviéramos los 60 millones ya. Aquí está el dinero. No, lo que tenemos es espacio presupuestario. Eso quiere decir que mi presupuesto, como se acabó al 4º mes, nos van poniendo espacios para que podamos ejecutar cuando nos den el dinero. Porque no podemos ejecutar dinero sin tener el espacio. Las palabras de Carías es que a partir de este miércoles el ministerio cuenta con 350 millones. Y plata, ahí está. Eso lo dijo la semana pasada. No, a nosotros primero los 350 millones son para todo el ministerio. Sí, sí, claro. A nosotros nos asignaron 60 millones a San Juan, 60 millones al Roosevelt, de espacio. Dinero hasta el día de hoy no nos han dado. Entonces, yo no puedo adquirir insumos si no le pago al proveedor. Y esto lo estoy generando no porque me están dando 60 millones, sino que estoy pagando deuda del 2014 todavía y 2015. Entonces tengo que terminar de pagar la deuda que venía arrastrando. Con esos 60 millones, pagar lo que me va a quedar del 2015 en deuda. No me están dando dinero. Dentro de esos 60 millones también va, o sea, me imagino que no solo para insumos, ¿hay pago de salarios ahí? ¿O esos 60 millones que les dan a usted no hay pago de salarios? Hay pago de salarios, hay pago de agua, luz, teléfono. O sea, para insumos la cosa se reduce. Se reduce de los 60 millones a nosotros a 44. Creo que estamos en la misma condición. Así es. Yo quisiera comentarle una situación en tema. Este tema es un poco complejo, ¿verdad? Para la gente que no maneja el tema de los presupuestos y por eso se vuelve un poco difícil entenderlo. Quisiera ponerlo práctico, ¿me entiende? Si nosotros tenemos una deuda, por ejemplo, el Hospital General San Juan de Dios tiene una deuda de 96 millones ahorita, y usted es un proveedor y no le pago, ¿me despacharía? No, por supuesto que no. Es lo que está pasando con lo del aire, Es lo que está pasando con todo. Es decir, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amortizar hacia esa deuda que tenemos adquirida este año y de años anteriores. Cuando nosotros amortizamos a esa deuda, si son contratos abiertos, lo más probable es que nos liberen otra vez la proveeduría de los para insumos. que les den fiado, como dicen.
Ahorita nos están dando de esa manera. Entonces, a la hora de ir cancelando, amortizando la deuda, se libera el despacho. Pero muchas de las empresas, ¿qué es lo que ha pasado? Como no tienen un flujo de capital, se han quedado sin poder comprar insumos y algunas otras han quebrado. Entonces, cuando nosotros queremos entrar a las compras directas, ¿quiénes van a ofertar? Los que están solo en el mercado. ¿Y cómo lo van a ofertar? Es el mismo problema que tenemos con la carne, si usted quiere. Nosotros queremos comprar carne, nos la ponen altísima. Al precio más alto posible. Pues sí, ¿por qué? Porque no tenemos una capacidad de pago ahorita. Ellos tienen que absorber, digamos, los intereses de deuda. Y eso es lo que está pasando con todos los insumos. Quisiera sus conclusiones. Y dentro de las conclusiones quisiera yo que ustedes dijeran quién creen que es o son los responsables de lo que pasa y cómo se resuelve. Vi una opinión de los médicos en que volvieran los patronatos. Por supuesto, el sindicalismo se opone porque dicen que eso es privatizar. No veo que eso sea privatizar, pero ¿qué opinan ustedes? El tema específicamente mire, nuevamente, el sistema está agotado. Seguir queriendo mantener un sistema de salud con 1.2 del PIB es insuficiente. Y va a seguir y va a continuar siguiendo el problema de presupuesto. Entonces, hay que buscar fuentes alternas de financiamiento hacia el sistema. No es solo de ampliar el presupuesto del hospital o del ministerio en general, porque tarde o temprano no va a haber dinero, ¿verdad?, para poder apoyar ese plan presupuestario. Entonces, antes de apoyar eso, debería de buscarse fuentes alternas de financiamiento. Una puede ser esa, pero hay otras que hay también. Una pueden ser los patronatos. Mire, el tema de los patronatos a lo que va no es un programa total de recuperación de costos, pero es un aporte por parte del usuario hacia su tratamiento. De hecho, en este momento lo están haciendo. Cuando no tenemos un insumo dentro del hospital, ¿qué hacemos? La receta famosa, ¿verdad? Y el paciente lo tiene que ir a comprar. El papelito del señor presidente. Y entonces, ¿qué pasa cuando el paciente va a comprar el insumo? Obviamente, en la calle el precio va a ser totalmente diferente al precio de venta que tenemos nosotros dentro de la institución. Por eso es más importante, ¿me entiende?, que aporte hacia dentro de la institución y no hacia afuera de ella, porque se está teniendo una economía mayor en un momento de comprar en escala. ¿Cuál es su opinión? Sí, es correcto. Yo estoy de acuerdo con los patronatos. Realmente el patronato lo que hacía en los buenos tiempos, hablemos en el gobierno de Arzú, lo que hacía era mantenernos a nosotros funcionando. Por ejemplo, yo soy cardiólogo y nuestros equipos de cardiología nunca estaban en mal estado, nunca estaban descompuestos. Se les cobraba una pequeña cantidad a los que podían pagar, a los que no podían pagar no se les cobraba nada. Y el patronato manejaba esa cantidad de dinero. Eso no es privatizar, primero, eso no es privatizar, es hacer un manejo de la gente que pueda aportarle algo al hospital. Eso mantenía a los hospitales bien. ¿Qué ha pasado ahora desde que entró la gratuidad famosa, verdad? Que no estoy de acuerdo con la gratuidad completamente. ¿Qué pasó? Que nos hemos quedado nosotros sin equipos, no tenemos mantenimientos, no tenemos renglones para mantener los equipos, entonces tenemos que mandar a los pacientes a la calle a que paguen mucho más caro. Y de todos modos tienen que pagar, por supuesto. De todos modos tienen que pagar. Muchas gracias a los doctores, directores de los hospitales Roosevelt, Carlos Soto y San Juan de Dios, Julio Figueroa, por asistir acá, a cara a cara, y poder platicar pues muy francamente, diría yo, acerca de lo que está pasando con esta crisis hospitalera. Muchas gracias a ambos. A ustedes, como siempre les digo, muchas gracias y pásenla de lo mejor.